Buenas noches y buenas tardes a todos los que estamos aquí. Y el día de hoy vamos a tener la segunda sesión de este ciclo. El ciclo se llama Recuperar la historia que aún puedes escribir, pero cada mes vamos a tener un, podríamos decir, subtítulo diferente. Ustedes en la placa publicitaria van a encontrar el nombre del ciclo, Recuperar la historia que aún puedes escribir, pero debajo aparece el tema que se va a tratar en ese día. Y el día de hoy vamos a tener el tema de la oportunidad de la mediana edad, que es genial. Creo que siempre tenemos oportunidades de ir modificando nuestro interior en cada momento y es bueno verlo no como un momento de crisis, sino un momento de oportunidad. Así que ese título viene muy bien a todos los que estamos en la mediana edad o ya la superamos. ¿Y quién nos acompaña en este webinario? Pues la persona encargada de coordinar este ciclo, ya la conocemos, es Mónica López Padilla. Solamente digo algunas cositas de ella dentro de su vasta experiencia, pero es licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. Tiene una maestría en terapia gestal y una especialidad en psicoterapia junguiana. Esta vez, este año, les estoy pidiendo a todos los ponentes que nos regalen una frase que nos dé como el impulso a nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Y esta vez Mónica nos regala esta frase de Clarisa Pincola Estés, que yo creo que muchos y muchas de las que estamos aquí ya hemos oído hablar de Clarisa Pincola. Y la frase que nos regala es, a veces nos cuesta recordar que estamos luchando por alcanzar la belleza de la luz y recordar la verdadera tarea a modo de mantras nos conducirá de nuevo a la conciencia. Entonces, si nos hacemos un mantra, una frase, una máxima, un tema que nos esté recordando esa tarea de volver a la luz, de ir a la luz, siempre nos va a traer como el motivo de una conciencia cada vez más despierta. Pues sin más por el momento, yo dejo de compartir pantalla y le vamos a dejar a Mónica que nos inicie en este segundo tema. Bienvenida, Moni, y gracias por compartir. Muchas gracias, Rey. Muchas a todas, a todos, por acompañarnos en este segundo webinar de este taller que me parece que justo nos tiene que llevar, esa es la intención más profunda, nos tiene que llevar a encontrar aspectos de nosotros que sean más de luz que de otra cosa, ¿no? Pero para ello tenemos entre manos una tarea muy específica que es tomarnos muy en serio, así como decía Re, este, ¿es crisis o es oportunidad la mediana edad, ¿no? ¿Es crisis o es oportunidad la edad en la que estemos y las cosas que nos pasan? Desde ahí ya hay una manera, una visión, una percepción distinta de lo que vamos pudiendo revisar de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, comparto pantalla para iniciar de lleno con este webinar que me parece que, bueno, espero que de verdad ilumine su momento de vida, que de verdad ilumine sus experiencias, sus situaciones concretas, y sobre todo su trabajo personal, que es la intención, ¿no? Y bueno, recuperando un poquito lo que veíamos la vez pasada, decíamos que durante esta edad, entre los 35 y los 50, y obviamente a partir de esta edad, las etapas de vida que siguen, se pone en marcha un cambio muy importante en la psique humana. Lo primero o algunas de las cosas que suceden en esta etapa es que los rasgos, fíjense muy bien, los rasgos que aparecieron en nuestra infancia y que de alguna manera nos dan una visibilidad de cuál es nuestra naturaleza más genuina en cada uno, van desapareciendo conforme vamos avanzando en la primera etapa de nuestra vida, ¿sí? Pero lo que sucede justo en esta etapa y a partir de esta etapa es que esos rasgos desaparecidos comienzan a emerger, ¿no? Por ejemplo, recuerden en algún momento
de su infancia, si es que logramos recordar de los 0 a los 7 años, de 1 año a los 7 años, más o menos 8 años, ¿qué era lo que te fascinaba? A lo mejor eras una mujer, un hombre, muy curioso, curiosa por la naturaleza y que con el paso del tiempo fuiste dando importancia a muchas otras cosas más allá de esa curiosidad, ¿no? O recuerda si te gustaba mucho bailar en esa época, ¿no? Y que a lo mejor también se fue diluyendo en la primera etapa, en razón de construir una estructura de personalidad con cosas más serias, ¿no? Más serias, lo digo entre comillas, porque luego vamos a ir viendo que todo aquello que perdimos de la infancia realmente es son una brújula para poder desarrollar nuestra naturaleza, ¿no? Y para poder desarrollar esos aspectos de luz a los que estamos llamados. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Comienzan a emerger estos rasgos que desaparecieron en la infancia. Luego también pareciera que entramos en una segunda adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen sensaciones, miradas, intereses que en ese momento de la adolescencia comenzábamos a explorar y que por razones serias también diluimos o no pudimos como seguir, ¿no? O también lo que sucede en este momento de nuestra vida es que los principios morales y los principios vitales que rigen nuestra vida comenzamos a cuestionarlos, ¿no? O sea, aparecen ahí preguntas mucho más serias con respecto a si estas formas que hemos ido llevando son que deberían permanecer para siempre o si realmente pudiéramos hacer alguna modificación, ¿no? Cuestionamientos sobre lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Ha valido la pena? Con esta persona con la que me casé, ¿realmente lo sigo amando? ¿La sigo amando? ¿No? Esta opción de vida que tomé realmente es la que, hubiera deseado para toda mi vida. Realmente esta es mi vocación. Incluso la vocación se pone a temblar, ¿no? En muchas ocasiones. Por ejemplo, en la vida religiosa, justo esta etapa es crítica porque comienza a cuestionar, ¿no? Y a cernir como la opción de vida que se ha tomado, ¿no? Nos enfrentamos también a ciertas amenazas en nuestra capacidad de controlar resultados. Fíjense, pareciera que en la primera etapa, la seguridad que tenemos para enfrentar la vida no es cuestionada por nada, hasta que comenzamos a enfrentarnos más con limitaciones físicas, ¿no? Que las rodillas, que la espalda, que el cansancio, que ya no tengo la misma vitalidad que en los 20, ¿no? Este, que los lentes necesarísimos a partir de los 40, si antes no los usabas, que si la alimentación, que si ya no bajas de peso, que si es mucho más fácil, un montón de limitaciones que aparecen, queramos o no, justo en este momento, ¿no? También hay una serie de desencanto de los sueños juveniles, de lo que creíamos que debíamos construir y alcanzar, pero que llegamos a este punto de nuestra vida y volteamos hacia atrás y decimos, pero ¿qué diablos he hecho de mi vida? ¿No? O sea, ¿realmente esto que yo he logrado es lo que he querido? ¿No? ¿Realmente que esto que he perseguido toda mi vida es lo fundamental? ¿No? Nos comenzamos a hacer cuestionamientos muchísimo más profundos, no solamente como en la superficie, ¿no? Luego, aparece mucho más, no quiere decir que en la primera etapa de la vida no esté esta conciencia, pero aparece mucho más sensible esto, la conciencia de la muerte, ¿no? Sentimos que nuestro tiempo se acaba, que a lo mejor o estamos en la mitad o la muerte nos va a alcanzar a la vuelta de la esquina o el día de mañana, ¿no? O sea, ya hay a- parte de los elementos de ser consciente, hay un cierto miedo, ¿no? De decir, se me acaba el tiempo
cuánto tiempo más me queda de salud, de fuerza, de vitalidad para ir y alcanzar mis sueños, ¿no? O sea, este, pero también, fíjense bien, lo importante de la conciencia de la muerte es que también nos regala la conciencia frente a nuestra vida, ¿no? Escuché decir alguna vez a uno de mis maestros muy queridos de la especialidad que decía, el sentido de la muerte es la vida y el sentido de la vida es la muerte. O sea, este ciclo interminable que todo el tiempo nos acompaña, ¿no? El sentido de la muerte es la vida y el sentido de la vida es la muerte. Es muy complejo poder comprenderlo hasta que nos enfrentamos con situaciones que nos permiten experimentar que eh, todo está en constante cambio, que no todo es para siempre, que muchas cosas están modificándose muy a pesar de que nosotros lo queramos así o no, ¿no? Y entonces de nosotros depende si este momento realmente lo sufrimos o le entramos a la tarea, ¿no? Que es profundizar en varios elementos que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, fíjense bien, por aquí enumeré algunos fenómenos, voy a decirlo así, algunos fenómenos que podemos ir detectando muchísimo más claros, sobre todo a partir de esta edad, ¿no? El primer fenómeno es la enantiodromía. Es un concepto medio raro que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Y bueno. Significa etimológicamente enantio opuesto y dramein correr, es decir, correr hacia lo opuesto. Para Heráclito, que fue uno de de los primeros que comenzó a utilizar este concepto, decía, con el tiempo todo se convierte en su opuesto, ¿no? Para Jung, nuestro querido Jung, que le metió ya más un significado psicológico, dice que la enantiodromía es el surgimiento del opuesto inconsciente en el transcurso del tiempo. Y bueno, para poder entender esto un poquito más, vamos pensando en pares de opuestos que podemos observar claramente en la naturaleza. Si alguien tiene alguno que diga, me doy cuenta que hay un par de opuestos cuando sucede esto y esto en la naturaleza, ¿sí? ¿Alguien por ahí? Cuando, No por alcanza. ejemplo, soy Isabel, cuando, por Sí, ejemplo, de repente ganas algo, pero no te sentís feliz por haberlo ganado. ok. Pareciera que el solo hecho de ganar ya debería de tener felicidad, pero al mismo tiempo está como el sinsabor, ¿verdad? Ok, gracias, Isabel. Vamos a la naturaleza. ¿Cuáles serían pares de opuestos a la naturaleza? ¿Qué podemos, Nora? Hola, El sol Adelante, y la Nora. luna. Exactamente, el sol que aparece o lo podemos observar durante el día y la luna Ajá. que observamos durante la noche. Ok, muy bien. Gracias, Nora. Adelante, Berta. era la misma. Ok. El sol y la Pero luna, el bueno, día puedo y la noche. pensar el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, pares de opuestos. Excelente, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué más? El Teresa día y la Herrera, noche. El día y la noche podría ser también. Así es, el día y la noche. ¿Qué más? ahí El Teresa. invierno y el Teresa, verano. Ah, Teresa Herrera puso verano e invierno y otra persona puso frío y calor. Exactamente, excelentes ejemplos. El frío y el calor son opuestos, ¿verdad? El verano, el invierno también son opuestos. Niño y anciano. Patria grande, E- como diría Jesús, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí. Pero bueno, hay un camino. Benedicto mencionaba sobre un camino. Y llegar hasta acá también hay un camino que hemos recorrido. Y esos pasos que se han venido dando, conviene hacer memoria para saber cómo llegamos aquí.
este fruto que hoy que estamos comenzando a tenerlo en nuestra mano, pues tiene un proceso. Y ese proceso comienza Es el audio de por el año Supan del Pilar. 2018. Asesores, asesoras, delegados, Y creo que está en otro tema, clases. Rey. ¿Se puede silenciar, por favor? O no sé. Ya lo silenciaron. Muchas gracias. Había otra persona por ahí que quería compartir, ¿no? Anciano y joven. Anciano y joven, pares de opuestos, muy bien, muchas gracias. Gracias. No veo tu nombre, dice por ahí Educatel, pero gracias. Lluvia y sequía. Lluvia y sequía, la humedad y la sequedad, muy bien, muchas gracias, Marcela. Si se fijan, estamos ahorita poniendo ejemplos que nos dan una idea de lo extremo que es un par de opuestos, ¿no? Vamos al aspecto psicológico. ¿Qué nos sucede? Que a lo mejor en la primera etapa de nuestra vida también nos sucedía, pero que no éramos tan conscientes y ahorita la invitación es, date cuenta que este fenómeno nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Surge, fíjate bien, cuando existe una tendencia extrema y sesgada que domina la vida consciente. Voy a poner ya un ejemplo en la parte psicológica. Por ejemplo, si una persona es muy rígida en sus formas, muy perfeccionista en sus formas, que le suceda este fenómeno en antiodromía es que se vaya al opuesto, es decir, a la total despreocupación de las cosas, ¿no? Cuando mm, pasamos mucho tiempo de manera unilateral en un aspecto en nuestra personalidad, lo que nos sucede o lo que nos podría suceder de un momento a otro es irnos al extremo, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo muy claro en mis alumnas adolescentes, cuando somos adolescentes sobre todo nos pasa mucho esto. Después de un periodo de evaluaciones en donde están súper concentradas en el estudio, en el repaso, este, en esforzarse por dar el 100 en lo que están estudiando, después de que pasa toda esa unilateralidad o rigidez, tienen periodos en donde las ves morirse de risa, ¿no? En donde de verdad cualquier cosa les destapa la risa increíblemente. Y tiene que ver justo con esto, ¿no? O sea, psicológicamente es estar tan apegado o tan identificado con una forma que luego aparece lo contrario, ¿no? Dice que al principio interfiere con actos conscientes y con el tiempo escapa del control de la conciencia, ¿no? O por ejemplo, ciertas personas que están cuidando de manera rígida su alimentación, ¿no? Esto lo he podido observar en algunos pacientes, de manera rígida su alimentación, que no hay permiso de ni un gramo de azúcar, por ejemplo, ¿no? O sea, y es la alimentación y es el gym y es la rutina y es todo así, súper rígido. Pero de pronto los les sorprende, a esto voy con escapa de la conciencia, les sorprende un momento en donde se dan atracones tremendos, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes lo han vivido, ¿no? En esta situación en donde hay mucha rigidez, pero de pronto, de manera inconsciente, nos vamos totalmente a lo opuesto, ¿no? Este, o por ejemplo, una persona que su valor de toda la vida ha sido la lealtad a sus amigos, ¿no? La lealtad así, sin dudas y sin desconfianza de nada, pero luego en el momento en el que aparece una decepción, se van al extremo opuesto, que es decir, no quiero ni hablar con esa persona, ¿no? Es el rechazo y la repulsión absoluta de quien es el otro, ¿no? O cuando somos muy precavidos, ¿no? O sea, la planificación excesiva de nuestras cosas, la organización, los detalles, pero de pronto aparece que
las cosas comienzan a salirnos, se nos comienzan a salir de control, ¿no? O a partir de la decepción que tenemos porque algo no salió de acuerdo a lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? O por ejemplo, o el último ejemplo que doy, el trato inconsciente que luego algunas parejas hacen de no hablar de lo que molesta, ¿no? Lo van poniendo ahí debajo de la alfombra, van quedando debajo de la alfombra las inconformidades, los desacuerdos, los enojos y todo está muy bien, ¿no? Todo está perfecto. Pero una vez que ya no se puede tener el control de esas situaciones, lo que empieza a suceder es que comienzan a aparecer las discusiones interminables, las recriminaciones, los malentendidos, los resentimientos, las emociones acumuladas y todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, consciente o inconscientemente, hacemos tratos con esas formas, ¿no? Que luego nos sorprende y luego es cuando decimos, no, es que no sé qué me pasó, no, es que yo no soy así, no sé por qué grité, ¿no? Si yo soy tan controlada y soy tan educada, de pronto aparece ese aspecto agresivo tuyo. Bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? Lo, eh, ¿Dónde está la oportunidad en este aspecto de la enantiodromía? Bueno, en esto que este fenómeno psíquico puede preparar el camino para una fase completamente nueva en nuestro desarrollo, ¿no? O sea, si nos ponemos atentos a estos momentos que nos sorprenden en nuestra vida cotidiana, quiere decir que ahí, justo ahí, es un buen momento para que te des cuenta que algo en ti necesita dar un cambio, algo en ti necesita ser analizado, ser comprendido, ser observado para poder dar paso como a nuevas formas, ¿no? Dice, estos actos en ocasiones no los reconocemos como síntomas de la búsqueda de equilibrio de nuestra alma, ¿no? También eso está buscando nuestra alma. Por eso digo, es la primera oportunidad de esta etapa, ¿no? Darnos cuenta de estos momentos en donde entramos a esos procesos de enantiodromía, en donde aparece el opuesto de lo que regularmente habíamos sido o creíamos que habíamos sido, ¿no? También. Ok, vamos a la que sigue. ¿Cuál es la segunda oportunidad en esta hermosa etapa? Llegar a un acuerdo con el fracaso, ¿sí? También suele pasar que nos encontramos cara a cara con nuestros fracasos y nuestras pérdidas, ¿no? Y bueno, encontrarnos cara a cara con ello implica resistir la incomodidad, los sentimientos que genera como la culpa, la tristeza, el enojo. Hay que aprender a gestionar esas emociones incómodas, ¿no? Para poder llegar al acuerdo, ¿no? Y también otra parte súper importante, dejar de asociar, fíjense bien, el fracaso o algo en lo que no nos fue bien con algo que me define como persona. O sea, fracaso no es igual a ser un fracasado, ¿sí? Tener un fracaso es una situación de la vida humana completamente y eso te da, si lo ves de esta perspectiva, te da la oportunidad de revisar qué pasó, de perdonarte, de asumir la responsabilidad en lugar de castigarte, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa o con las pérdidas o con los fracasos es que nos autolesionamos tremendamente, ¿no? O sea, nos criticamos, nos juzgamos y obviamente hay que tener la responsabilidad ante nuestras acciones, sí, pero no el castigo, ¿no? Pero no como esta parte en donde te vete a vivir. Qué fuerte, ¿no? A veces nos vetamos a vivir, a disfrutar en razón de algo que no logramos hacer bien, ¿no? Tomás Alva Edison tenía una frase, me imagino que ya la han escuchado en algún momento, que decía,
no he fracasado, encontré 10,000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Fíjense, no he fracasado, he encontrado 10,000 maneras. Bueno, lo he escuchado de varias formas, de 1,000 maneras, 10,000 maneras, 100,000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces, si pensamos en este momento en algo que no te salió como tú esperabas, ¿no? A lo mejor la presentación de un proyecto, a lo mejor enfrentar una situación, algo que no esperabas, que no salió como esperabas, perdón. Este, si pusieras esta frase que Alba Edison nos regala, ¿cómo diría tu frase? ¿No? No he fracasado en mi matrimonio. Me di cuenta que no funcionaba, ¿no? Y entonces reviré hacia una mejor y mayor vida, ¿no? No he fracasado en porque me corrieron del trabajo. Me di cuenta que también había una parte de mí que ya no estaba feliz ahí, ¿no? Y que muy probablemente inconscientemente comencé a hacer cosas para que esto sucediera, ¿no? Si se fijan, esta perspectiva también, llegar a un acuerdo con el fracaso nos saca automáticamente de ser víctimas de la vida, ¿no? Nos pone más bien en la posibilidad y en la posición de ser responsables. Podemos permanecer entonces en la superficie de la vida o aprender que la existencia es mucho más profunda, menos controlable, más misteriosa y milagrosa de lo que previamente pensábamos. ¿De cuántas cosas podemos tener el control? Híjole, de lo que la vida nos va regalando, híjole, contadas, ¿no? Yo creo que de lo único que podemos aprender a tener control es sobre nosotros mismos. Las circunstancias todo el tiempo a veces nos van a favorecer y a veces van a estar en contra, lo queramos o no, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad, ¿no? Tercera oportunidad, explorar caminos no transitados. Evitar la llamada evolucionarias hacia una conciencia ampliada impide manifestar nuestra autenticidad. ¿Cómo negamos la evolución en nuestra vida? Pues bueno, manteniéndonos en las máscaras que construimos para sobrevivir cuando éramos niños, ¿no? Piensa qué máscaras construiste y que aún estás aferradísima, aferradísimo a ellas, ¿no? Ser la niña buena de mamá, ser el niño bueno del jefe, ser la salvadora del mundo, de tu pareja, de tus hijos, ¿no? Ser la perfección andando, señora perfección, señora controladora, ¿no? Son personajes que de alguna manera nos ayudaron a adaptarnos a nuestras circunstancias y a sobrevivir, sí, pero que llega un momento en donde si no nos quitamos esa máscara se hace una con nosotros, ¿no? Este, o por ejemplo, eh, tenemos el deseo de que cuiden de nosotros y además eso es comprensible, ¿no? Pero ceder a la dependencia, o sea, e incluso creer que el mundo me debe, que el mundo está en deuda conmigo y tienen el deber de darme, en realidad estás muy enquistada en esta parte de no querer crecer, ¿no? O sea, fíjense qué impresionante esto. Desear que nos cuiden es comprensible. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esta parte de vulnerabilidad en donde necesitamos del otro, ¿no? Pero creer que el mundo me debe y ceder a la dependencia absoluta de otro, entonces ahí estamos hablando de un problema grave, ¿no? No, lo que no quieres es crecer, ¿no? Nos esforzamos en obtener una identidad que se hace muy difícil soltarla y tratamos de perpetuarla indefinidamente, ¿no?
O sea, esto es lo que me ha funcionado y por tanto con esto vamos a seguir, ¿no? Aparece el fenómeno psíquico hubris, es decir, el orgullo, la arrogancia, el conocimiento limitado, la perspectiva limitada y la presunción de que uno lo sabe todo. ¿Les ha pasado? A mí sí. Inconscientemente he estado en este punto, ¿no? En donde he creído que soy intocable, en donde he creído que a mí no me van a pasar ciertas cosas, en donde he creído que lo sé todo y nadie va a poder venir a enseñarme nada, ¿no? Justo lo que me ha enseñado a bajarle a mi orgullo y a mi arrogancia y a mi soberbia es el sufrimiento, ¿no? O sea, la limitación, perdón, verme frente a, a las limitaciones de la vida, ¿no? La enfermedad, la pérdida, la muerte, el error, ¿no? El fracaso. Justo esos momentos en donde mm, no me la estoy pasando bien, es una lección así profunda, profunda, profunda de humildad, ¿no? Lamentablemente, a veces la vida lo único que con lo que nos hace entender, o más bien con lo único que entendemos es con este sabor a sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí algunas preguntas. ¿Qué pasaría, fíjense bien, si dejo de salvar a la gente? Si dejo de salvar a mi pareja, a mis hijos, a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, ¿qué pasaría si dejo de ser la salvadora del mundo? ¿Qué pasaría si doy paso a decisiones más independientes de otras personas, ¿no? Y me escucho más, qué es lo que deseo, qué es lo que realmente sí quiero o no quiero hacer. ¿Qué pasaría si logro acercarme a alguien, por ejemplo, un hermano o una hermana, cuando he estado alejada o alejado mucho tiempo de ellas, ¿no? Si doy el paso. Por ahí hay una manita levantada. Tu nombre dice MIMG1, no sé quién eres, pero adelante, te escuchamos. Maribel, ¿qué tal, Maribel? Tengo una Maribel, pregunta, adelante. gracias. Tengo una pregunta sobre esto de explorar caminos no transitados. ¿Quiere decir que en esta etapa empiezo a explorarlos porque ya me di cuenta en mi etapa anterior de que no me llega nada y fui orgullosa y tuve todo esto? ¿O es en este momento en el que entra uno en la conciencia de que uno es orgulloso y entonces cambia? O sea, mi pregunta es si es previo el orgullo o es ya en esta etapa. No sé. Es un conjunto, o sea, tanto es la conciencia de este orgullo, ¿no? De esta soberbia de creer que lo sé todo, porque también comienza la conciencia del sufrimiento que ha habido en tu vida, ¿no? Por un lado, y por otro lado, a partir de ello, comienzas a ver nuevas maneras de experimentar o de vivir las cosas, ¿no? Por ejemplo, estas preguntas que voy haciendo. ¿Qué pasaría si dejo de ser la salvadora del mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si le bajo 3 rayitas a mi soberbia, ¿no? E incluso el señor que va pasando por la calle y que no tiene nada que ver conmigo, puedo aprender algo de él, ¿no? O de ella, ¿no? O sea, en esta parte en donde aparecen estas dos cosas, ¿no? A medida que vas siendo consciente de tus formas y de lo que has rigidizado en tu vida, también te aperturas a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Este, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dejo de vivir en el seno materno, ¿no? Para los que aún viven en casa de mamá y de papá, no lo sé, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ahí hay como, pon tus mismas preguntas también. ¿Qué pasaría si esta forma que tú tienes de manejarte en tu vida con los que están a tu alrededor dejara de ser así, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una oportunidad importante. No sé si contesto, Maribel. ¿Sí? Son las dos cosas al mismo tiempo. En la medida de la conciencia, las oportunidades de hacer las cosas distintas se van abriendo, ¿no? Gracias. Sí.
Luego, cuarta oportunidad. Para Jung, fíjense bien, decía que el verdadero análisis profundo comenzaba justo a partir de la segunda etapa de nuestra vida. A lo mejor el análisis en la primera etapa ayudaría mucho más a fortalecer el yo, por ejemplo, la autoestima, la capacidad de relacionarse, ¿no? La capacidad de abrirse al mundo. Pero a partir de este momento entrarle a revisar nuestros temas, es decir, hacer descensos a los dominios del Hades, nos da otras posibilidades, ¿no? Quienes estuvieron en los cuentos de Clarisa Pinkola se acordarán del cuento de la doncella manca, ¿no? La doncella manca justo la invitación que hace es a descender, ¿no? Descender para revisar justo como estas profundidades que ahorita vamos a ver de qué trata, ¿no? Primero, ¿quién es el rey del inframundo? Bueno, en la antigua Grecia o en la mitología griega hablan de un dios llamado Hades, ¿no? Significa Dios antiguo o Dios invisible, ¿no? Es el gobernante del inframundo, pero también es llamado Trofonio. Fíjense, en todos los nombres se van acumulando y que nos habla como de la riqueza de este mito, ¿no? Trofonio es el que nutre. Sí, no solamente estamos hablando de el descenso a los dominios de Hades como algo que da miedo o que no deberíamos hacer porque en esas profundidades quién sabe qué es lo que nos pase, ¿no? En realidad vamos a descender para nutrirnos, ¿no? También le llaman polidegmon, que significa el que recibe a muchos invitados, ¿no? Euboleo, que significa buen consejero también. Platón lo llamó a Hades como el que otorga riqueza. Como lugar, se le llama, este nombre es aplicado tanto al dios del inframundo que es Hades como al mismo espacio de inframundo, ¿no? Al espacio psíquico de descender, ¿no? Es el símbolo de pérdida y de riqueza al mismo tiempo y es la figura de una transformación, creativa. ¿Qué requiere? Híjole, mucha valentía, mucha resistencia y es parecido a comenzar un viaje del héroe, ¿no? En donde escuchas la llamada de que algo en tu vida ya no funciona como te había funcionado antes y entonces tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Después de la llamada viene una serie de pruebas que el héroe tiene que resolver para luego poder encontrar la riqueza de su viaje, ¿no? Digo, el mito del héroe, luego podemos revisarlo más a profundidad, pero en pocas palabras es como esto, la llamada a hacer algo distinto, el atreverte a resistir lo que vas a encontrar, lo que vas a ver, las pruebas que vas a tener que resistir para luego poder salir como triunfante, ¿no? Aparecen ciertos miedos y resistencias que impiden el descenso, ¿sí? Primero, nos resistimos a sentir el dolor y decimos, no, espérame, yo ahí, la verdad es que, yo entré en mi adolescencia o en mi infancia, la verdad ya sé que no me fue bien, entonces pues mejor no, ¿no? No, la verdad es que yo aquí vengo nomás porque creo que necesito hablar de esto, pero hasta ahí, ¿eh? Nada más, nada más, ¿no? Entonces, hay cierto miedo a sentir dolor y a lo que voy a encontrar, ¿no? También aparece el miedo o la creencia de creer que ese dolor no se va a acabar, ¿no? Que va a ser tan eterno vivir, sentirlo, que entonces, pues no, bueno, ni para qué entrarle, ¿no? Este, o también creemos que nos perderemos cuando entramos como a estos descensos, ¿no? Y que nunca vamos a ascender. Justo es todo lo contrario por experiencia propia. Entre más profundizamos, entre más entramos, entre más descendemos, al momento de ascender,
o de volver a la conciencia, la vida es distinta y se mira y se vive y se enfrenta de una manera distinta, ¿no? Entonces, sumergirse al Hades necesita apertura a la fecundidad, ¿sí? No sabemos qué es lo que vaya a pasar ahí, pero lo que sí es seguro es que va a haber vida nueva, ¿sí? Nos facilita recuperar la riqueza de nuestra personalidad, ¿sí? Evitar, fíjense, la propia vida, examinar la propia vida, nos mantiene en la adolescencia espiritual y nos protege del encuentro real con el alma. En la teoría junguiana, hablamos mucho de entrarle como a aspectos de sombra, o sea, todos es que, sobre todo los aspectos de sombra que no son bellos, ¿no? Que no nos gustan de nosotros mismos. Esa es la primera el primer encuentro con la sombra, ¿no? Pero no queda ahí. O sea, lo maravilloso de este proceso es que no queda ahí con ver solo lo feíto tuyo. O sea, a partir de que lo logras ver, ser consciente, hacerte dueño de esos aspectos no bellos de ti, en esa misma medida van pudiendo aparecer aspectos de luz. Si no le entramos a nuestra oscuridad, a nuestro Hades, tampoco va a ser muy difícil encontrar los aspectos de luz, ¿no? Adelante, Marcela, tienes una pregunta, te escuchamos. Sí, no, me resonó esto de la sombra, se dice integrar la sombra, no es cierto? Exacto, No exacto. rechazarla como algo demoníaco, algo, no rechazarla, sino integrarla. Exacto, sí. E integrarla significa hacerte cargo de ella, ¿sí? O sea, no es solo verla y saber que la tienes, sino hacerte cargo de tu egoísmo, de tu envidia, de tus celos, de tu posesividad, de tu parte controladora, ¿no? Hacerte cargo de ello. Claro, ser responsable en cuanto a dar respuesta de lo que uno es. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Marcela, por tu aportación. Luego, propiciar el encuentro. Bueno, en el Hades también lo que vamos a encontrar son nuestros complejos. Aquí el autor los llama como los habitantes sombríos del Hades que tienen un poder invisible sobre nosotros, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que ahí están, pero tienen todo el tiempo poder. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los complejos. Bueno, siguiente oportunidad de la mediana edad, enfrentarnos con nuestros complejos. Primero, ¿qué es un complejo? Hay muchas definiciones, vamos a ver aquí tres, como para que vayan quedando un poquito claras de qué se trata esto. Para Jung, lo definió como la unidad psíquica más pequeña que existe, ¿sí? Pero que tiene un gran poder y una gran influencia en nuestra vida, ¿no? Son patrones psíquicos potencialmente positivos, fíjense bien, o negativos. Los complejos pueden tener estas dos energías. Pueden ser algo que nos impulse a realizar algo o que nos detenga a también, ¿no? Se trata de, como les decía hace rato con el tema de la sombra, que le entremos a los que no son bellos, ¿verdad? A lo difícil, a los complejos negativos, ¿no? Jean Piaget los llamó esquemas de pensamiento, ¿no? O sea, esas maneras en cómo enfrentamos la vida de una determinada forma, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo recibo una llamada de atención de mi jefa, mi esquema interno de pensamiento y de sentimiento me dice que cuando yo soy regañada por mi complejo de perfeccionismo es porque la otra persona no me quiere, ¿no? O sea, yo no hago nada mal. En realidad el otro es el que no está aprobando lo que soy. No está aprobando mi pensamiento disidente, mi pensamiento diferente. Esa es una manera de enfrentar un regaño, ¿sí? Desde mi forma de pensar. Otra forma de pensar en esa misma situación, recibo el regaño, escucho y digo, ok, lo voy a revisar, ¿no? Voy a ver qué realmente sucedió.
O sea, desde una forma mucho más honesta. ¿En dónde hay complejo de autoridad, de problema con la autoridad? En el primero, ¿no? En donde creo que el otro tiene el deber de siempre reconocerme y nunca llamarme la atención por nada, ¿no? En el segundo es muchísimo más honesto porque puedo relacionarme con quién es esa persona como autoridad y además no me da problema que me llame la atención. O sea, soy una persona que puede cometer errores y por tanto, la otra persona que es mi autoridad tiene la responsabilidad de señalármelos. ¿Sí? Vamos a ir viendo algunos ejemplos para que vaya quedando mucho más claro este tema del complejo, ¿no? Los neurocientíficos actualmente le llaman redes neuronales, es decir, toda la conexión de neuronas que aparecen con respecto a un tema en particular, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la autoridad. Complejo de problema de autoridad. Tiene redes neuronales ahí juntas funcionando de una manera determinada, de acuerdo a cómo yo vivo la realidad, ¿sí? O sea, no todo lo que yo veo que es real realmente, valga la redundancia, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Este, Primero, estos complejos son autónomos, piensan que mandan y dirigen, es decir, actúan por su cuenta, ¿no? O sea, no soy consciente de que tengo un problema de autoridad hasta que alguien, a lo mejor puedo espejearme y puedo ser muchísimo más honesta y preguntarme por qué me cuesta trabajo que mi autoridad me llame la atención, por ejemplo, ¿no? O por qué me enoja que mi autoridad me llame la atención. Hasta ese momento, cuando dirijo mi conciencia a esos momentos incómodos, ya no son tan autónomos, ¿verdad? Ya puedo comenzar a, este, hacerme cargo de ellos. Luego, interpretamos la realidad desde nuestros complejos. Es una mirada subjetiva de los hechos. Fíjense bien, todos tenemos mirada subjetiva sobre los hechos. Todos, porque todos actuamos desde nuestros complejos. Ojalá y cada vez seamos más conscientes de ellos. Luego, ¿qué otra característica? Que tiene un tono emocional alto. Es decir, eso que sucede en la relación con el otro o que me sucede a mí, tiene un tono emocional alto. Me puede enojar mucho, me puede hacer sentir muy triste, me puede hacer sentir muy, conmocionada, ¿sí? O sea, tiene un nivel emocional alto, ¿sí? Son imbuidos por una fuerte emoción, o sea, son esos momentos en donde no sabemos qué nos pasó, pero algo nos está pasando, ¿no? Eh, y bueno, es la tarea primordial en el descenso del Hades, el encuentro con nuestros complejos. Ahora, voy a los ejemplos para que quede más claro. Fíjense, hay tantos complejos como situaciones existen en la vida. Hay tantos complejos como situaciones existen en la vida. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuáles complejos tengo? Observando estas preguntas de aquí. ¿Sigues chocando con la misma realidad? ¿Puedes ver ciclos similares en la relación de pareja o en el trabajo? ¿Es posible que tu forma de ver las cosas se haya fijado, ¿no? Por ejemplo, en este complejo de autoridad que les decía. ¿Cómo me relaciono yo con la autoridad que la vivo de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué componentes tiene mi complejo de problema de autoridad que a los que tengo que entrarle y revisar, ¿no? O por ejemplo, complejo económico. ¿Recuerda lo que sucedió en tu economía o cómo te moviste con respecto a tu economía esta semana? ¿Hubo algo que tuvo un tono emocional alto? Por ejemplo, tal vez que no te pagaran, tal vez una injusticia con respecto a un cobro y que te hizo alarmarte demasiado, ¿no? O tal vez que no te alcanzara para pagar ciertas cosas, una situación de precariedad, ¿no? O por ejemplo,
complejo de superioridad, ¿no? En donde no acepto ninguna opinión de nadie más que la mía, ¿no? Y además mi actitud es ponerme por encima del otro, ¿no? Es decir, si alguien dice algo, yo tengo algo muchísimo mejor para decir, porque eso que dijo no es lo adecuado, ¿no? Por decir algo. El complejo de superioridad puede tener expresiones muy variadas, a lo mejor en una conversación, en la manera en cómo explicas algo, en la manera como recibes algo de alguien, ¿no? En la manera como te conduces en la relación con tu pareja, con tus iguales, ¿no? ¿Cómo vives esta parte de tener colegas, por ejemplo, ¿no? Personas que se dedican a lo mismo que tú. ¿Hay una situación en donde tú todo el tiempo te pones por encima? ¿Crees que tus ideas son las mejores? ¿O te enoja que alguien, sobre todo, a veces pasa eso, ¿no? Te enoja que alguien haya tenido una muy buena idea y que no haya sido tú? ¿Te ha pasado? Ahí veo caritas que se sonríen y tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, a más de una nos ha pasado esto, ¿no? O complejo de inferioridad, ¿no? ¿Te enojó porque alguien no te tomó en cuenta? Hay complejo de inferioridad, ¿no? O complejo de celos. ¿Has sentido celos? Celos de otra mujer porque tu pareja la vio bien, la trató bonito, celos de tu compañero de trabajo porque le fue bien en alguna situación, ¿no? Cuando hay estos movimientos emocionalmente y que nos ponen a pensar, ojalá y nos pongan a pensar, ¿verdad? Estamos hablando de un complejo, ¿no? Por eso digo que hay tantos complejos como situaciones cotidianas en la vida, ¿no? O complejo de poder o complejo de fuga, ¿no? Por ejemplo, este tema del complejo de fuga tiene que ver con cada vez que hay un conflicto, te dan ganas de huir, ¿no? Te dan ganas de salir corriendo o de terminar la relación o de ya nunca más ver a tu amiga porque hubo ese conflicto. Complejo de huida, ¿no? O complejo de cueva. ¿Qué tanto te aíslas? ¿Qué tanto sales al mundo a socializar? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te causa sufrimiento socializar o no socializar? Adelante, Consuelo, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Hola, Buenas. Moni. Hola. Me surgió ahorita que estoy reflexionando en todo lo que estás diciendo, si un complejo y un sesgo tienen similitudes o son totalmente dispares. Esa ¿A qué sería te mi refieres? pregunta. ¿A qué te No sé, refieres con sesgo? un sesgo, por ejemplo, de género, ¿no? O sea, que tú tienes como tus introyectos y piensas que, no sé, que las mujeres son más capaces que los hombres, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo de sesgos o que puede ser, no sé, ese de género, que puede ser de cualquier otra forma. Entonces, eso me quedé pensando, ¿los sesgos y los complejos se parecen o son distintos? Creo que el sesgo puede ser parte del complejo, parte de las conductas que podamos tener cuando un complejo nos posee. Nosotros Ok. no poseemos complejos, son los complejos los que nos poseen a nosotros, porque la mayoría de las veces los vivimos de una manera muy inconsciente, o sea, nos asaltan, ¿sí? Ujú. A Sí, claro. nosotros. Ya. Sí, a mí me surgió la duda porque, por ejemplo, ¿no? Yo en clase tengo como muy, yo lo he identificado, esta parte de mi sesgo de género, ¿no? De enseñar con equidad de género y perspectiva de género y demás, ¿no? Entonces, por ahí sí noto que algún alumno varón tiene como algunas cuestiones que pueden llegar a ser machistas o misóginas, no sé, ¿no? Y presentar una conducta de esta manera, yo empiezo como a cuestionarme, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué a estas alturas del partido todavía estamos reproduciendo este tipo de conductas y demás? Entonces, pero sé que es mío, o Ajá. sea, sé que esto me pertenece a mí, o sea, ni siquiera es cuestión del compañero, es mío.
¿no? Exacto. Entonces, por ahí lo veo, ¿no? Yo digo, ya aquí está, o sea, inmediatamente digo, a ver, ya, es tu sesgo, ya bájale 2 rayitas porque no va por ahí, ¿no? Entonces, Ujú, ahorita lo estoy checando con el complejo y creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? ujú, sí. Creo que ahí Ok. podemos hablar, por ejemplo, de un complejo feminista, ¿no? En donde ciertas Seguramente. situaciones machistas tienen un impacto negativo en ti, por ejemplo, ¿no? Ujú, sí, total, De total. tal manera que no toleras a un compañero o un alumno machista, o sea, te asalta el Ujú, tono emocional alto, a lo mejor va a haber así es. enojo, a lo mejor va a haber decepción, a lo mejor va a haber, es que Ujú, ¿cómo es posible que siga habiendo alumnos educados de esta manera? claro, Sí, ¿por sí, qué? sí, Porque sí, seguimos en una sociedad tremendamente patriarcal. totalmente. Te ¿Sí? agradezco mucho, Moni. Sí. Gracias. A ti, Consuelo. No sé si va quedando más claro a qué se refiere este asunto, ¿sí? Este, entonces, esta y otras preguntas que al ratito les voy a compartir puede ayudarnos a revisar este tema en nuestra vida, ¿sí? O sea, ¿qué tantos complejos y cuáles complejos son los que nos aquejan, ¿no? Nadie nos salvamos de esto, ¿no? Y luego fíjense esta frase, me encanta, porque cuando me vivo, soy consciente que estoy en posesión de un complejo, justo es esto lo que nos sucede, ¿no? El infierno da vueltas y más vueltas. Tiene forma circular y por naturaleza es interminable, repetitivo y casi insoportable, ¿no? Fíjense bien, entre más inervación tenga el complejo, mayor infierno, ¿no? Mayor sufrimiento, o sea, y menor control de lo que sucede, ¿no? Entre menor inervación, que es a lo que le tiramos los analistas junguianos, a bajarle rayitas a los complejos, mayor posibilidad de manejar, ¿no? O sea, de hacer consciente, por ejemplo, soy consciente de que tengo complejo de celos, ¿no? Y a lo mejor bajar la inervación de los celos me puede dar la posibilidad de no actuar cuando estoy en ese mood, ¿no? De decir, ok, en este momento me siento muy celosa, ¿no? E incluso puedo compartirlo con alguien que me pueda entender, ¿no? Y que además no me va a juzgar, ¿no? Porque también es celosa, tal vez, ¿no? Este, puedo contenerlos y puedo decir, como bajarlos a 3 rayitas, 2 rayitas y decir, los celos me pertenecen y a lo mejor tiene que ver o no con lo que el otro está haciendo, pero sentir los celos me pertenece. Por tanto, me hago cargo, ¿sí? O sea, a ese punto necesitamos llegar, al punto en el que somos conscientes y que además podemos contener. O sea, no actuar inconscientemente bajo el efecto de los celos o de la envidia o del poder o de la culpa o de la superioridad o la inferioridad, ¿no? Hacerme cargo. Luego, también es una oportunidad para revisar el apego a viejos hábitos, ¿no? Este, lo que hemos visto y oído condiciona lo que podemos ver y sentir después, ¿no? Por ejemplo, voy a poner tu situación, Consuelo, si me permites. Verme confrontada con una situación, con una actitud machista, ¿no? De un hombre, de un compañero, de un alumno, mm, me puede llevar a revisar qué fue lo que oí y vi de cómo eran tratados los hombres en mi familia, ¿no? O sea, cómo era tratado mi padre, cómo eran tratados mis hermanos, cómo era tratada yo en razón de esta relación que se supone de igualdad, pero que sabemos que no es así, ¿no? Entonces, esta posibilidad tenemos que tomarla, ¿no? Revisar como estas formas en cómo vemos las cosas
aunque nos duela y se nos dificulte y sea difícil, para poder entender más a profundidad, ¿no? Fíjense, no es el hecho de que tengamos complejos, porque complejos de verdad nadie se escapa, sino que los complejos nos tienen a nosotros, son autónomos, lo que les permite irrumpir contra los deseos de la conciencia, ¿no? Entonces, esto es lo que a lo que tenemos que buscar, que sea cada vez menos inconsciente ese efecto, ¿no? Esta frase de Jung nos va a hacer como comprender esta situación. Dice así, la conciencia se comporta como alguien que oye un ruido sospechoso en el diván, pero rápidamente baja al sótano para asegurarse de que no ha entrado ningún ladrón y el ruido fue solo su imaginación. En realidad, no se ha atrevido a entrar en el diván, ¿no? O sea, hacemos como que no sentimos, hacemos como que no nos enojamos. Es más, terminamos diciendo, no sé qué me pasó, yo no soy así, ¿no? La frase trillada que digo, me encanta porque realmente representa esto que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué significa esta frase? Ahí les va. Esta frase refleja lo que la metáfora de Carl Jung sobre cómo el yo consciente evita enfrentar los contenidos incómodos del inconsciente, es decir, nuestros complejos, ¿no? O sea, escuchamos el ruido en el diván, o sea, en la parte superior, pero bajamos al sótano, decimos, ah, no, 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 aquí no ha pasado nada, todo tranquilo, ¿no? El ruido en el diván, es decir, el complejo actuando con un tono emocional alto, ese es el ruido en el diván, simboliza la intrusión de un pensamiento, un recuerdo o un impulso reprimido que amenaza con salir a la luz, ¿sí? O sea, esa irrupción de la emoción que no supimos ni por qué, pero que está existiendo, está pasando, ¿no? ¿Qué significa ir al sótano? Significa que no queremos ver la verdad, ¿no? Significa el autoengaño y representa la tendencia de la conciencia a buscar explicaciones superficiales o racionales para calmar el miedo, prefiriendo la seguridad de la ignorancia. Fíjense, preferimos la seguridad de la ignorancia en lugar de entrarle. Este, también a veces pasa. Bajar al sótano también podría significar cuando decimos, no, es que él, ella me hicieron enojar. Yo no tengo la culpa de lo que hice, ¿no? Él, ella me hicieron enojar por lo que dijeron, por lo que hicieron, porque lo que vinieron. Yo no soy la responsable. Yo soy buena, santa, pura y casta. Así. ¿Saben? Fueron los otros los que vinieron a irrumpir mi paz y mi seguridad. Yo no tuve nada que ver, ¿ok? Eso es lo que sucede, o sea, preferimos el autoengaño, la ignorancia y mentirnos, ser deshonestos con nosotros mismos que entrarle, ¿no? Ok, creo que vamos bien, ¿o no? Ay, creo que Moni, no. perdón, Adelante. ¿es diván o desván? ¿Perdón? Es que decía diván, pero es diván o desván, porque el desván es la parte de arriba de la casa. Sí, es el desván. Tienes Ah, mucha razón, Claudia. Es sí, desván. porque yo no leí la frase y no entendía y no sabía si era el Ok, diván del sí, yo lo análisis. escribí mal. Muchas Ah, gracias, Claudia. no, de nada, perdón. Sí. Adelante, Mari. Gracias. Tengo una pregunta, me surgía con eso de los complejos. Tú decías que el complejo es como que algo que nos posee, es algo como que llega y inconscientemente pues nos domina. Y estos complejos los desarrollamos en lo que ha sido nuestra historia de vida personal. Ujú, O sea, por lo menos si fui humillado, entonces yo tengo complejo de inferioridad. ujú. Entonces, mientras, y como decía yo, ¿no? Mientras más le entro a la profundidad, más me hago consciente y esos complejos ya no me van a dominar. Exacto.
Fíjate bien, Ok. no van a desaparecer, ya no te van a dominar. Esa es como la tarea, o sea, bajar la inervación de tal manera que tú puedas hacerte cargo de eso que estás sintiendo en el momento, ¿sí? O sea, por ejemplo, la inferioridad de la que tú hablas, ¿no? A lo mejor muchas personas en tu vida se van a seguir comportando humillantes contigo, ¿no? El tema de ser humillante le corresponde al otro, ¿sí? Pero el tema de sentirte inferior te corresponde a ti y ese es tu trabajo, ¿sí? Y eso es lo que necesitas tú enfrentar. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Gracias, Rosemary. Gracias. La solución de ayer es el problema de hoy, ¿no? Perdón, los complejos comienzan como respuestas adaptativas que producen resultados lógicos, pero lo que ayer era una solución se convierte en el problema de hoy porque es demasiado unilateral. Es decir, reaccionamos siempre de la misma manera, tenemos la misma respuesta frente a la circunstancia, ¿no? Tomo el ejemplo de Rosemary. ¿Sí es tu nombre ese? Sí, ¿verdad? Sí, es mi Sí. nombre. Ah, ok. Este, mi respuesta frente a la humillación es sentirme inferior, ¿sí? Es hacerme chiquito, a lo mejor ya no hablar cuando alguien se está comportando de esa manera, tener la necesidad de desaparecer, de huir, ¿no? O sea, muchas acciones pueden activarse a raíz de sentirnos inferiores, ¿sí? Entonces, es una manera unilateral, una forma igual. Cuando me doy cuenta que ese complejo me posee, cuando surgen estas circunstancias en mi vida y comienzo a trabajarlo, a ser más consciente, a entender qué sucedió en mi infancia, quiénes se comportaron de manera humillante, por qué aprendí a reaccionar de esa manera y muchas otras cosas que se trabajan alrededor de un complejo, este, puedo comenzar a ver la posibilidad y experimentar además la posibilidad de tener una respuesta distinta frente a eso, ¿sí? Esa también a lo que se le, se trabaja para poder llegar a ello, pues. El objetivo entonces no es eliminar estos patrones o estos complejos, sino aflojar lo suficiente como para desenredar la mente consciente y permitirnos mayor libertad de elección o mayor libertad de respuesta, ¿sí? Si en lugar de huir me quedo y enfrento el problema y hablo de lo que sucede, ¿qué pasaría, no? Al iluminar los complejos con la luz de la conciencia, dejan de ser invisibles y pueden empezar a evolucionar, ¿no? Requiere mucha humildad y la capacidad de aceptar que no somos omnipotentes. Ahí pongo tres, imágenes. Este es el mito de Ícaro y Dédalo. Dédalo, si lo recuerdan, en el mito del Minotauro, es el arquitecto que construye un gran espacio para que el Minotauro esté atrapado, pero resulta que queda atrapado él y su hijo Ícaro, ¿no? Para poder salir de ese lugar, lo que Dédalo construye son unas alas construidas con plumas de aves, además, y cera, ¿no? Cuando ya están listas, Dédalo le dice a su hijo Ícaro, tienes que tener cuidado, no tienes que volar alto, porque entonces con el calor del sol lo que va a suceder es que la cera se va a derretir y tus alas se van a desprender, pero tampoco tan bajo, porque tus alas pueden mojarse y tampoco vas a poder seguir volando, ¿no? Lo que sucedió con Ícaro es que era un soberbio y prepotente hijo, no le hizo caso a su padre, ¿no? Decidió subir tan alto que la cera se derrite y entonces lo irremediable, ¿no? La muerte cae y Ícaro pierde la vida, ¿no? Entonces, un ejemplo de complejo, ¿no? O sea, es tan fuerte mi problema con la autoridad que no me puedo relacionar con ella, que hago lo que me da la gana, pero luego, este, pago consecuencias que incluso me pueden llevar a como a esas situaciones, ¿no? De perder la vida. O el complejo narcisista, también, que ya lo conocen muy bien,
O el complejo de la core o de la doncella, de la niña eterna, de la mujer dependiente, ¿no? Este, que se dedica a agradar a todo mundo menos a sus deseos más profundos, ¿no? Luego, también es una oportunidad el poder revisar la paradoja de la identidad. Dice, los pensamientos y conductas hechos patrones son una referencia de una identidad. Es la construcción de el ego. El ego es un megapatrón. El problema aquí no es que tengamos identidad. De hecho, la necesitamos. Necesitamos una forma que nos contenga, ¿sí? Una estructura. El asunto es que nos apegamos tanto a esas formas que entonces ya no tenemos libertad para poder actuar de una manera distinta, ¿no? El ego a veces se comporta como un megapatrón, es decir, como algo en nuestra vida muy dominante que no nos permite ser de otra forma, ¿no? Este, nos identificamos con la forma más allá de lo que podemos encontrar más genuino en nosotros. Un ejemplo son las instituciones, ¿no? Cuando surge una institución, tienen que tener valores, misión, estructura, forma para decir, bueno, esto somos y esto es lo que ofrecemos. El problema no es ese. El problema es que las instituciones en ocasiones no se permiten ir revisando o ir dialogando con esas formas que en algún momento funcionaron, pero que en otros momentos van quedando obsoletas, ¿no? Y que por tanto, a donde van a llevar es como a una, este, destrucción propia de una institución que en su momento tuvo mucha respuesta, pero si no hay una transformación de la misma, de esa identidad, de esos valores, de qué es lo que necesita enfrentar, entonces cae como en esta parte, ¿no? De correr el riesgo de desaparecer, ¿no? Ok. Y bueno, vamos a lo último. Estamos a muy buen tiempo. Algunas preguntas para reflexionar, sobre todo creo que están encaminadas a algunos de los complejos, ¿no? A lo mejor pudieran aparecer otros que no están agregados aquí como pregunta, pero ojalá y puedas observarlos y dar con ellos, ¿no? Dice, una forma sencilla de reflexionar sobre los complejos es pensar en la semana pasada. O a lo mejor en esta que va transcurriendo, a lo mejor ya hoy te pasó algo y puedes decir, creo que aquí hay un complejo importante a revisar, ¿no? Darte cuenta sobre qué situaciones te han molestado o movido emocionalmente, ¿no? ¿Tuviste un desencuentro con alguien? ¿Quién fue ese alguien? ¿Qué pasó en la relación? ¿Por qué fue ese desencuentro? ¿No? ¿Fue tu autoridad? ¿Fue tu hijo? ¿Fue tu pareja? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el tema de fondo? ¿No? Atrévete a preguntarte. La segunda, ¿cuándo y cómo procrastinaste o evitaste algo? ¿Le diste la vuelta a ponerte a escribir o a ponerte a dibujar o a darte tiempo libre? ¿Le diste la vuelta a eh, dialogar sobre una situación conflictiva con alguien? ¿No? ¿Qué evitaste? ¿Qué procrastinaste? ¿Sacrificaste tus necesidades en un intento de agradar a los demás? ¿Pasaste por encima de alguien? Complejo de soberbia, ¿no? ¿Tuviste algún problema relacionado con el pago de las facturas o sobre tus finanzas? ¿Repetiste algún patrón de evitar la ayuda de familiares y amigos? ¿De qué manera no lograste abordar la vida plenamente? La semana pasada al menos, ¿no? Cuando mis pacientes recién llegan, me dicen, bueno, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Y cuando comienzan, pues creo que lo primero de lo que necesitamos que hablen es quiénes son ellos, pero lo segundo es por qué están aquí, ¿no? Y luego la pregunta obligada es, pero ¿qué voy a decir las siguientes sesiones, ¿no? Si esto es un proceso, ¿de qué voy a hablar? Y a veces solo
les pregunto, ¿qué viviste en la semana? ¿Qué pasó? Regularmente lo que va a salir en la sesión es aquello que fue muy significativo y que los movió emocionalmente, sí o sí, ¿no? Ah, pues fíjate que visité a mi papá y entonces pasó que, y entonces empieza a desenredarse el entramado del complejo paterno, ¿no? Curiosamente, complejo paterno. O, fíjate que tuve mucha dificultad para pagar la colegiatura de mis hijos porque el dinero se me fue en pagar deudas que ya tenía atrasadas o la tarjeta de crédito la sobregiré y entonces estoy en esa circunstancia, complejo económico, ¿no? ¿Cómo te estás manejando en tu economía que estás en ese punto, ¿no? No siempre las sesiones, obviamente, se convierten en una pesquisa de complejos, ¿no? A veces son otros los temas, pero creo que parte de las cosas que necesitamos reflexionar en nuestra vida son justo esto, ¿no? Preguntas sencillas que nos pueden ayudar a profundizar muchísimo sobre todo eso que nos va afectando, ¿ok? Rosemary, adelante, ¿tienes una pregunta o un comentario? Sí, tengo una pregunta. Dime. Como en el TIC 7, que decía que el objetivo no era eliminar los patrones, sino aflojar lo suficiente como para desenredar la mente consciente y permitirnos mejor libertad de elección. Ujú. Y me imagino que cuando tú haces consciente eso, algún complejo, algún patrón que ya vienes desarrollando y tú dices, bueno, ya me hago consciente, un ejemplo, ya yo sé que soy orgullosa, entonces tengo que ir como que trabajando eso, pero no, o sea, no sé si me voy a dar a entender, pero hay como o sea, yo tengo entendido que tienes que empezar a hacer ejercicios de, no, bueno, no voy a ser orgullosa, aquí me voy a callar, aquí mejor no digo esto, como para ir mermando esto. Pero habrá como alguna práctica o algún tiempo que la persona vaya trabajando o que yo vaya trabajando y ya se pueda ir como que mermando este complejo o este patrón. Ujú. Bueno, primero aclarar, no se trata de quitar el complejo siempre va a existir en tu vida, ¿sí? O sea, las situaciones que te afectan siempre van a tener un impacto. Aquí el tema dice aflojarlo lo suficiente como para que, ¿qué? Para desenredar la mente consciente y permitirnos mayor libertad de elección, ¿sí? El tema de aflojar el complejo tiene que ver con hacerlo consciente en varios pasitos. El primer pasito es, primero, nos comenzamos a dar cuenta después de que el complejo ya nos tuvo, nos hizo y nos deshizo, ¿sí? Ya nos poseyó como quiso. Ese es como el primer pasito, ¿sí? Darme cuenta cuando ya pasó. Si voy trabajando más sobre el tema, comienzo a darme cuenta cuando está pasando. Es decir, la evolución de la conciencia me permite ver, sentir, experimentar. Por ejemplo, esto que decías ahorita, estoy sintiendo mi orgullo, ¿no? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Qué es lo que te generan los pensamientos? ¿Qué sensaciones hay? ¿Cómo reaccionas? Te estás comenzando a dar en el momento y a lo mejor te van a pasar varias veces de seguir reaccionando así, ¿sí? Va a ser, este, no lo vas a poder evitar, pues. Pero si continúas en ese proceso de conciencia, vas a poder darte cuenta, ya dijimos en el momento, ¿verdad? Vas a poder darte cuenta cuando se va constelando todo alrededor del orgullo, ¿sí? O sea, está pasando la situación que siempre me detona o una situación parecida que siempre me detona sentirme de esa manera. ¿No? Complejo de inferioridad. Ya actuó esta persona de esta manera, ya escuché este comentario, ya sucedió esto, y entonces comienzo a darme cuenta cómo se constela eso, ¿no? O sea, qué sensaciones están comenzando a emerger en ti como para darte cuenta de ello, ¿no? Un cuarto paso
Este ya es el antes. Un cuarto paso es cuando ya te das cuenta que la situación esa va a poder detonar eso en ti y puedes armar conscientemente una forma de contenerte, una forma de escucharte, una forma de estar contigo, como para no tener la misma respuesta de siempre frente a ello, ¿no? Por ejemplo, complejo de huida, ¿no? Viene el conflicto, estás comenzando a sentir toda la constelación que hay alrededor de eso, y entonces ahí es cuando ya tienes la libertad de la que hablamos aquí de decir qué es lo que quiero hacer en esta situación. ¿Voy a huir conscientemente o me quedo a enfrentar? ¿Sí? Ahí es cuando ya podemos decir, le entro al tema, aunque me cueste trabajo. Digo, lo expliqué de una manera muy simple, pero es muy complejo. El complejo es muy complejo, valga la redundancia. Sí, es difícil trabajarlo, pero lo primero es hablar justo de eso que se enerva sin tu consentimiento, vaya, ¿no? De esas cosas que pasaron la semana pasada o ayer o incluso en la mañana que te hicieron sentir de tal manera que hubo un tono emocional muy alto, hablar de esas cosas justo para poder desenredar. ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te pasa siempre lo mismo frente a una circunstancia parecida? ¿Sí? Ok, gracias, Rosemary. Adelante, Isabel. Sí, y yo una de las cosas que quería preguntar era, ¿puede ser que llegues a un momento en el que como que sentís un vacío, que tampoco sabes en qué seguir? Ajá. Dame un ejemplo, por favor. Cuando lo que te vienen solo son preguntas de si será eso, si será algo que yo pienso, si será lo que piensa la otra persona, si cuando entras como en un bucle de solo preguntar, pero no lográs llegar como a encontrar alguna respuesta o algo de eso. Es como Ujú, que todo lo pones con un signo de pregunta. ujú. Con respecto a un complejo, ¿te refieres que se siente ese vacío? Sí, Puede suceder, sí, porque, a ver, cuando somos inconscientes de lo que nos está pasando, sobre todo cuando el complejo es tan autónomo que si nuestro consentimiento actúa, solamente habrá preguntas porque no ha habido la posibilidad de profundizar y de entender por qué me está pasando esto, ¿no? O sea, ¿qué le sucedió al otro? ¿Qué me sucedió a mí? ¿Por qué? Justo el trabajo de hablar sobre lo que nos pasa, ¿no? Que a veces es lo más difícil, confesar, ¿no? Es el primer pasito, confesar eso que estoy pensando. Cuando hay un otro, regularmente cuando hay un otro, nos va a ayudar a desenredar, ¿no? Y a poder tener ciertas respuestas frente a esas preguntas que surgen a partir de un complejo, ¿no? O sea, aventarnos este viaje solos nos podemos engañar, ¿no? Podemos dar respuesta a esas preguntas que en lugar de aclararnos nos van a hacer más complejo el complejo, ¿no? Más difícil desenredarlo. Entonces, bien. creo que esta parte de poder mm, confesarlo, hablarlo, decirlo a alguien, va a poder ayudarme a tener mucha más claridad, a iluminar, ¿no? Lo que sucede. No sé si respondí, Isabel. Sí, sí, Ok. gracias. Y a ti, gracias. Bueno, termino con este texto que me parece que es muy, muy bello. Dice así, lo que infravaloras o rechazas de ti mismo será el motivo por el que criticarás y castigarás a los demás. ¿Cómo castigas y criticas a los demás? ¿De qué los criticas? Que te criticas a ti misma, ¿no? A ti mismo. Lo que temes en ti será aquello con lo que te enfrentarás en los demás, ¿no? Mi mamá decía una frase que a lo mejor la han escuchado también. Lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener, ¿no? Justo, creo que aplica muy bien. Lo que te falta será aquello de lo que dependerás que te proporcionen los demás. Hay un número muy variado de complejos, tantos como situaciones existen en la vida,
Intentan protegerte con respuestas aprendidas en el pasado, mismas que te limitan y te ciegan en tu libertad. Son falacias, fíjense, esto qué fuerte, son falacias de sobregeneralización. No puedes liberarte de tus complejos, pero puedes aflojarlos y así ampliar tu repertorio de respuestas. Y bueno, con esto, Maestra, una petición. El texto no se ve entero porque está muy grande. ¿Pudiera usted modificar el tamaño para verlo completo? en mi pantalla se ve completo. No sé si alguien más Ah, tiene ese problema, No, ¿no? sí se ve. Completo. Más Pero bien, sí se ve. pero fíjate bien, Araceli, vas a tener material. Si me envías tu correo al chat del ok, grupo, del Zoom, muchas que te pueda gracias. llegar, ¿sí? Ok. Gracias. Bueno, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Creo que fue muy intensa, creo que fueron como varios puntos. Ojalá ya haya quedado como lo más claro posible. Este, alguien que quiera comentar algo, decir con qué se queda de la sesión, ya para irnos.